¿Qué te parecería lograr una organización basada en la equidad, eficiencia y transparencia? Bueno, si esto te interesa y quieres conocer más sobre la sociocracia, hoy estuvimos platicando con Nora Plaza de Sociocracia Práctica. Espero que te guste. A disfrutar este episodio. Viaje por las metodologías de la autogestión. Tercera temporada. Comenzamos. Entonces estamos con Nora para poder hablar de sociocracia, pero me gustaría, Nora, antes de poder arrancar, si tú te puedes presentar un poquito, si quieres hablar algo de ti. No obstante, yo ya he estado en alguno que otro entrenamiento que tú has facilitado, pero me encantaría si nos hablas un poquito más de ti y luego entramos de lleno con la filosofía, con la metodología. Pues muchas gracias, Ángel. Pues para contar un poquito de mí, me llamo Nora Plaza, soy originaria del País Vasco, aunque he vivido en diferentes lugares de Latinoamérica y España. Ahora mismo resido en Cádiz, aunque la mayoría de mi trabajo actualmente es online. Diría que casi el 80-90% del trabajo que hacemos, porque acompañamos a personas y organizaciones que están en cualquier punto del planeta. Entonces, siempre que puedo lo hago presencial, pero la gran mayoría de veces suele ser online. Y en concreto coordino el área hispanohablante de una organización más grande que se llama Sociocracy for All, y el área hispanohablante se llama Sociocracia Práctica. Muy bien. ¿Nos platicas más de Sociocracy for All? Porque yo he entrado a la página, de entrada, la primera vez que yo entré es en inglés, luego le he tenido que poner en español. Entonces me da a pensar que nació primero en inglés y luego se fueron adjuntando otras lenguas, otras personas. ¿Cómo ha sido esto? Sí, la verdad es que es curiosa la historia porque Sociocracy for All originariamente surgió con Ted y Jerry, que están en los Estados Unidos y son cofundadores, con la idea de que la sociocracia fuese accesible a todas las personas y organizaciones, tanto culturalmente, por idioma, económicamente, que no hubiera ningún tipo de barrera para que la sociocracia ya estuviera al alcance de cualquier persona y grupo, ¿no? Y paralelamente, pues yo también tenía como esa idea en la cabeza de hacer accesible la sociocracia al mundo hispanohablante, con lo cual cuando nos conocimos fue sentir que realmente estábamos soñando lo mismo, solo que ellos desde Estados Unidos, yo en mi caso desde España, y al contactar con ellos, yo ya había creado la página web de Sociocracia Práctica y les pedí permiso para traducir porque ya tenían vídeos y mucho material en inglés que yo quería compartir al mundo hispanohablante, y les pedí permiso para traducirlo y me dijeron que por supuesto, que en realidad pues esa era la idea también del área anglosajona, ¿no? Oye, antes de entrar a la metodología, y ahorita con lo que dices de hacerlo accesible, la primera vez que yo entré y quise buscar cursos para poderme adentrar en esto, me llamó mucho la atención que ahí tiene, por ejemplo, un curso en específico, un precio que ahí está puesto y dice, sin embargo, no me acuerdo las palabras exactas, pero si, si, si tienes algún tipo de problema o algo de en poderlo pagar, pues bueno, contáctanos y lo hablamos, ¿no? De por sí son precios muy asequibles, muy fácil de pagar, de cierta manera. Aún así, están dispuestos a seguirlo negociando y me parece que son coherentes con intentar hacerlo accesible para todos, ¿no? Entonces, eso es algo que no lo vi en otro lado, me llamó la atención. Y entonces, cuéntanos, ya hemos platicado en algunos episodios aquí con algunas, no sé si llamarle variantes, de sociocracia, específicamente con sociocracia 3.0.
y no es que yo tenga la intención como de competir, sino más bien como de conocer más y saber diferenciar para qué me ayuda, en este caso entonces, sociocracia, y cómo puedo saber la diferencia frente a otras alternativas que alguien pudiera poder tener en una implementación. Entonces, si nos cuentas de qué trata la metodología. Vale, sí, me voy a centrar en sociocracia porque, claro, ese tema que estás tratando es súper interesante. De hecho, nosotros tenemos la Academia de Sociocracia que dura un año completo y esto es un módulo de 2 horas, ¿no? Y de hecho solemos escoger a panelistas que trabajen con S3.0, con holacracia y otro con sociocracia y lo hacemos cada año porque creo que es muy bonito como ver en qué se complementan, como a qué tipo de grupo o organización le encaja más una, de dónde sale cada una de ellas. Entonces, como el tema es tan extenso, si ya han hablado de los otros, pues me puedo centrar en la parte de sociocracia y tu pregunta de, sobre todo, en qué consiste la metodología, ¿verdad? Y cómo cambia cuando una organización del tipo que sea, empresarial, cooperativa, comunidad, vecinal, o sea, realmente es aplicable a cualquier grupo de personas porque es muy sencillo y se hace una transición bastante rápida de los patrones que solemos tener respecto a las jerarquías y también en el reparto de poder a cómo lo hacemos de una manera colaborativa, pero se necesita un plan muy claro. Entonces, lo que nos gusta a las personas que trabajamos con sociocracia es que no hace falta grandes estudios, ser expertos, o sea, son claves muy sencillas. Eso sí, luego hay que ponerlas en práctica, porque si no, creemos que al haber leído las cosas ya las conocemos, pero esto es un cambio personal y grupal que se va dando en la medida en la que lo vamos incorporando en los equipos. Por eso también la mayoría de formaciones o entrenamientos que hacemos es práctico, porque es que no sirve de nada. Ya está el libro sobre sociocracia que se llama Muchas voces, una canción, mucho material compartido. Entonces lo que queremos es que las personas que no tienen un grupo donde poder empezar a practicarlo, que practiquen con otras personas que estén en otros grupos con ese interés también. Entonces es un cambio básicamente en cómo gestionamos las reuniones, en las que no solo se atiende a los objetivos, sino también se da un espacio para atender a las personas. ¿Cómo conseguimos que en esas reuniones haya equidad? En el sentido de que todas las voces de las reuniones se escuchan y no a los que tengan más facilidad de comunicarse o a los que están acostumbrados como a tomar más espacio, pero cómo podemos conseguir un balance entre escuchar a todas las voces, pero seguir buscando el cumplir los objetivos y en un tiempo que sea razonable. Reuniones que no duren más de 1 hora, hora y media, para que la gente no pierda el interés y para que realmente consigamos avanzar en la dirección que nos hemos propuesto. Ok, entonces está basado en reuniones donde se busca la equidad, escuchar, pero cumplir. Sí. Este, y entonces quiere decir que, por ejemplo, todas las decisiones que se tomen en un equipo o en una organización pasarán por este medio o habrá decisiones que no pasen por aquí. Se puede, claro, la sociocracia en principio lo que busca es que se cumplan los principios de equidad, de eficiencia y de transparencia. Entonces, igual hay reuniones donde hay que ser más eficiente y buscar los objetivos y hay otras que decidimos que lo que mejor nos viene en ese momento es hacer lluvias de ideas o abrir a la creatividad o ser más flexibles. O sea, todo aquello que sintamos que nos sirve para el propósito. Entonces, aparte de lo que estaba comentando de un tipo de reuniones, también es muy importante en la sociocracia que se hace un cambio en la estructura, tal y como, o sea, venimos de estructuras básicamente piramidales, ¿no? O completamente horizontales.
Y la sociocracia hace también una propuesta de compartir el poder. Y eso necesita una revisión y un diseño muy específico para ver cómo hacemos el tratar los distintos objetivos de las áreas, pero con un reparto del poder, porque si no el poder tiende a acumularse en pocas manos. Entonces, solemos estar en una revisión constante y tener como es como una arquitectura, ¿no? O sea, de hecho hay clases específicas respecto a cómo construimos esa casita para que no se caiga y al mismo tiempo que sea pues lo más sostenible posible, que cuide a las personas, pero que también consiga cumplir los objetivos que nos hemos propuesto. Entonces hace falta crear una estructura adecuada para esto y que ese poder se reparta de manera real. Entonces es una estructura que viene de lo tradicional. Lo tradicional es lo pirámide, lo que acabas de decir, pero se va transitando hacia una estructura donde se reparta el poder, básicamente. Y esto, me interesa saber, a ver si no nos vamos de un lado para otro, ¿no? Nora, pero ¿cómo surge esto? Entiendo cómo surge las estructuras piramidales y por qué las hemos cargado y las mantenemos todavía, ¿no? Pero me interesa saber cómo surgió esto de hacerlo de una manera distinta hacia la repartición o división de la autoridad. Mira, pues remontándonos como a los orígenes, viene de distintas filosofías, también de Comte, que trataban sobre cómo compartir el poder y cómo gobernarse realmente por las personas. Yo creo que incluso haciendo investigaciones ancestrales que ya otras personas están haciendo, hay muchas civilizaciones y culturas que realmente están acostumbradas a compartir el poder y a hablar y a que cada uno tiene unos valores y todo aporta. Creo que lo otro ha sido una implantación de una estructura jerárquica para asegurarse el control por parte de unos pocos. Entonces, creo que simplemente se trata de tirar esa implantación que en un momento dado de la historia se hizo y recordar que en nuestra esencia somos personas colaborativas, somos personas que tenemos distintas habilidades y que si las ponemos al servicio del grupo, sale beneficiado el conjunto. O sea, todas aquellas civilizaciones, culturas, lo que quieras, que lo viven, realmente estás trabajando como a favor de la naturaleza humana, con lo cual suelen ser culturas, sociedades mucho más plenas y felices, porque no estás forzando las cosas. Entonces, ahora mismo creo que estamos en un momento de tratar de desprogramar algo que ha sido programado y recordar esa esencia que está en nosotros, ¿no? Que somos seres interconectados, somos seres sociales y que nos necesitamos mutuamente y que también cuando trabajamos en conjunto disfrutamos mucho más. Entonces es hacer un cambio y recuperar aquello. Y de ahí viene el nombre, o sea, dices, somos seres sociales, viene de ahí el nombre de sociocracia, o ¿por qué se llama Sociocracia así? fue en su origen un término que usó Comte, el filósofo francés. Realmente cuando al que se le considera padre de la sociocracia tal y como lo usamos ahora como herramienta para las organizaciones, que se llama Gerard Endenburg, usó ese término. Si le escuchas en algunas entrevistas dijo que lo podía haber llamado así como de cualquier otra manera. O sea, lo que él quería replicar es algo que él vivió cuando estudiaba y era en una escuela en la que el profesorado y el alumnado tomaban decisiones conjuntamente y tenían una filosofía quaker o cuáqueros. Y ellos realmente sus principios son la libertad, la equidad, la acción social. O sea, es decir, que todo aquello que tú estás viviendo luego se traduzca en un bien para la sociedad. Y para él creo que esa experiencia, por lo que él comenta,
le marcó tanto el ver que no había que hacer como esas distinciones y que realmente entre todo el mundo se podían tomar decisiones. De hecho, en esa escuela se llamaban workers y coworkers, o sea, no, o sea, realmente los profesores eran trabajadores, ¿no? También. Entonces, había ese espíritu que cuando él heredó la empresa familiar, que también pues sus padres tenían una filosofía de la gestión participativa de la empresa. Entonces le dieron la empresa con, pues un poquito con la idea de que fuera un laboratorio de poner en práctica los principios de gestión participativa. Entonces fue haciendo una mezcla de sus conocimientos de biología, de teoría de sistemas, de cibernética y de también sus principios aprendidos Quaker, cómo construyó las reglas básicas de la sociocracia, que no son reglas, sino es una manera de favorecer el que un entorno de colaboración realmente pueda darse. Mencionaste 3 principios entonces que nos dio a conocer Gerard, ¿no? Libertad, equidad y acción social. Eso era de los Quaker, son Ok. principios cuáqueros. En la sociocracia, en realidad, los principios siempre, cuando acompañamos a grupos, porque una de las cosas que también tratamos de compartir es que una organización no tiene como que transformarse para ser sociocrática, sino que la sociocracia está al servicio, o sea, es como la herramienta que puedes utilizar y tal y como lo entendemos en Sociocracy for All o sociocracia práctica. Puedes ir a tu ritmo, ir implementando pequeñas cosas, no se necesita como el todo o el nada, porque eso también causa más estrés en el sistema. Entonces, lo importante cuando nosotros acompañamos a cualquier grupo es qué estamos haciendo que apoye el que haya equidad, qué estamos haciendo o no haciendo para que haya transparencia dentro de la información, qué estamos haciendo o no estamos haciendo para que haya eficiencia. O sea, es decir, no porque queramos ser muy productivos y sacar el máximo a cualquier costa, sino porque cuando nos unimos a cualquier empresa, grupo, realmente si vemos que pasa el tiempo y no estamos consiguiendo avanzar y no estamos consiguiendo nuestros objetivos, eso desanima y desmotiva. Entonces necesitamos también sentir que estamos, aunque sea al ritmo que sea, pero que estamos dando pequeños pasos avanzando hacia nuestros objetivos. Ok. Y estos son, entonces, o sea, también se pueden considerar parte de los principios de la sociocracia: equidad, Sí, transparencia, eficiencia. sí. ¿Esos 3? ¿Hay más? No, lo demás podríamos decir que son otras cosas que apoyan a esto, ¿no? Como el de la conexión, la sostenibilidad, o sea, son cosas que apoyan realmente a que esto se dé. Ok. Y entonces son herramientas que están a disposición para que el equipo vaya utilizándolas a su tiempo, a su ritmo, a discreción. ¿Nos cuentas más de las herramientas? Sí, mira, básicamente y sobre todo en lo que hacemos mucho hincapié cuando acompañamos a un grupo para hacer esta transición es en cómo se toman las decisiones que son por consentimiento y eso sí que puede ser un poco diferente a cómo venimos tomando las decisiones habitualmente, que suele ser normalmente por el voto por mayoría o por consenso. Entonces, el consentimiento lo que busca en el voto por mayoría hay ganadores y perdedores al final. Y en el consenso, si alguien dice que no, se bloquea y a veces muchas de las decisiones por consenso pueden ser muy largas, desgastantes. Entonces, el consentimiento tiene como unas pautas para que las decisiones sean tomadas por personas que se van a ver implicadas luego en la ejecución de esas decisiones. Entonces, hacemos muchos entrenamientos para hacer ese cambio de chip de cómo tomar decisiones por consentimiento en grupos, cómo escuchar objeciones, cómo integrar las objeciones, y también cómo seleccionar a personas para roles, que es también diferente.
porque también venimos mucho de patrones en los que pues se nombra a dedo, ¿no? a alguien, o con votos por mayoría, o un equipo pequeño de recursos humanos elige a una persona de acuerdo a X. Entonces, en las organizaciones sociocráticas, las personas en roles son elegidas por sus mismos compañeros de equipo. Entonces, esto es un gran cambio y también para eso pues hay que tener como una pauta de cómo se hace para que esas decisiones estén basadas en argumentos y sirvan para el bien de todo el equipo y también para el de esa persona, para que eso le ayude a tener el apoyo de su equipo, ¿no? Ok, Entonces, estas dos partes son importantes, cómo seleccionamos a personas para roles y cómo tomamos decisiones por consentimiento. ok. Em, si bien yo he entrado a cursos, me encantaría si nos puedes explicar en qué consisten estas dos. Ya nos platicaste poquito, ¿no? Pero ¿de qué va una decisión de por consentimiento? Y luego nos platicas qué tipo de roles hay, ¿no? Bueno, pues la decisión por consentimiento básicamente se basa en que cuando vamos a tomar una decisión sobre algo, la toman las personas que se van a ver implicadas en la ejecución. Es decir, si somos el círculo de comunicación, si somos el círculo de contenido, o sea, las personas que directamente, porque si no muchas veces nos vemos en reuniones donde se están tomando decisiones de muchas cosas, pero igual algunas de ellas no me implican directamente, ¿no? Entonces, estas decisiones también es importante que no sean en un número excesivo de personas. ¿Por qué? Porque vamos a hacer distintas rondas. Entonces, para que realmente se escuchen todas las voces en la ronda y no tardemos tanto tiempo que la gente se desespere, suelen ser tomadas en grupos de entre 3 y 8 personas. Entonces, sí que hay mucha implicación en esta toma por consentimiento y cuando vamos a entrar a tomar una decisión por consentimiento, se trata cuando ya una propuesta está creada y clara y si no es otra cosa, es una ronda de exploración, pero cuando entras al consentimiento es porque la decisión ya está muy clara y eso nos hace que, vale, estamos listos para consentir, ¿no? Entonces empezamos las rondas, que es primero saber si hay dudas sobre la propuesta que se va a consentir, porque muchas veces entramos a consentir cosas creyendo que todo el mundo está entendiendo lo mismo y en muchas ocasiones no es así, porque tal y como está escrito, igual para quienes lo han creado o traído la propuesta puede estar claro, pero nos queremos asegurar que haya claridad también en el grupo de lo que se está proponiendo. Entonces, damos un espacio hasta que la propuesta está muy clara, lo que se está proponiendo. Una segunda ronda en la que podemos tener un espacio de reacciones. ¿Por qué? Porque también queremos saber qué siente la gente sobre esa propuesta. Eso nos ayuda el verbalizarlo y el hacerlo material, porque quieres que no, cada vez que alguien trae una propuesta, tú tienes tus reacciones personales, pero estamos acostumbrados a quedárnoslas. Entonces, cuando no se expresan, es más posible que luego empiecen a darse como bloqueos o dudas. Y en realidad, cuando esto se libera, decir, mira, me da miedo porque una vez lo hicimos y no salió, o me da miedo porque yo hice tal cosa con otro grupo, o lo contrario, o puedes decir como gracias, o sea, me encanta que este grupo se haya estado dedicando tantas horas a trabajar con esta propuesta, ¿no? Entonces, damos un espacio para esa expresión de las reacciones cuando una propuesta llega, porque eso nos prepara también de la parte más emocional de cómo te sientes con la propuesta a estar dispuesto a la parte más mental de sí o no, que es ya la última parte de ¿tienes una objeción a la propuesta? Porque a veces igual tienes ciertos miedos o dudas, pero en realidad no tienes problema en que lo intentemos o que se haga y luego sacar la información y el aprendizaje de lo que se ha hecho. Entonces, el grupo ya sabe que igual tú no estás 100% súper contento con la propuesta,
pero no tienes una objeción en que se haga. Entonces, en la ronda de objeciones ya sí que lo que queremos saber es si hay alguna objeción a que lo hagamos y cuál es esa objeción, porque también hay que escucharla. Es muy importante escucharlo, porque muchas veces solo con escuchar la objeción se va. Otras veces igual al escuchar podemos hacer pequeños ajustes en la propuesta. Igual la objeción es que le falta cierta medida de seguridad al proyecto que vamos a llevar a cabo. Pues igual con ponerla ya se puede consentir la propuesta. O hay alguien que todavía no está muy convencido, entonces igual lo que hacemos es acortar el periodo de evaluación. Igual si nos habíamos propuesto en 6 meses evaluar, decimos, venga, pues vamos a evaluar en 3 meses para saber si todos los miedos que esta persona tiene se están cumpliendo o no. Entonces hay muchas posibilidades de integrar las objeciones y también cuando hacemos estos entrenamientos y prácticas, la gente empieza a darse cuenta de lo que realmente es una objeción, de lo que realmente es un miedo, y nos ayuda también a veces a preguntar como si la objeción que tienes es una preferencia personal, ¿no? O realmente es algo que no nos va a ayudar a cumplir nuestro objetivo o supone un riesgo hacerlo, para cosas que realmente necesitemos contemplar para integrar. Oye, estoy pensando en una ronda donde unas personas reaccionen y habrá reacciones de una manera y otras donde las emociones ahí estén, ¿no? Dado la situación que se esté presentando. Y me gustaría si nos ayudas como a entender cómo se vive una ronda donde hay emociones fuertes, y cómo se le da tratamiento, cómo se opera frente a estas emociones, digamos, que ponen mucha energía y donde puede haber como argumentos, no sé si en contra, si es la palabra, pero donde no está tan sencillo ponerse de acuerdo. Te refieres a la ronda de reacciones, ¿no? Sí. Bueno, lo primero que sí te puedo decir es que una de las cosas que nosotros hacemos en Sociocracia Plural y Sociocracia Práctica es entrenarnos como equipo, o sea, las 200 y pico personas que estamos y también a las personas a las que acompañamos, entrenarnos en comunicación no violenta o cualquier otra herramienta que te ayude pues a empezar a entrar en contacto con tu parte emocional, no para negarla, sino para saber que está ahí y cómo comunicarlo, porque es complementario. O sea, es verdad que ya estamos trabajando en sistemas en los que se escucha nuestra voz, entonces también es importante que nos entrenemos en cómo comparto y comunico las cosas, porque eso le ayuda a todo el mundo, porque al final cómo transmites tú las cosas es un impacto fuerte para el resto, ¿no? Y somos seres humanos en general bastante sensibles, entonces es importante trabajar tu asertividad, es decir, si piensas algo, si sientes algo, dilo, que ese también es como el gran entrenamiento de nuestros días. Mucha gente se Sí, ha sí. acostumbrado a no decir las cosas, tragárselas o decirlas en corrillos en donde no corresponde. Entonces, este es el gran entrenamiento que nos toca ahora de esto estoy sintiendo, esto estoy pensando, tengo derecho a decirlo, estoy en un grupo donde todas las voces quieren ser escuchadas, o sea, y donde le vamos a dar espacio a escuchar esas voces, entonces tengo que empezar a fortalecerme para tener el valor de decir, yo puedo decirlo, no para que me digan a todo que sí o para que estén de acuerdo, sino porque es mi punto de vista tan valioso como el de cualquier otra persona. Pero al mismo tiempo también las voces que están acostumbradas a decir las cosas de una manera muy brusca, agresiva, pues también tienen que entrenarse a cómo lo transmito, no para callármelo, sino para decirlo de una manera en la que no impacte tanto a los equipos, ¿no? Entonces, tiene que ir de la mano.
porque si no es como tener una máquina todoterreno última generación, pero luego no saber conducir, ¿no? Entonces es como si tienes algo de una tecnología avanzada, también las personas dentro de esos equipos necesitan saber utilizarlo. Y fíjate que esto que comentas me lleva a pensar en algo que no me había dado cuenta yo. Por ejemplo, en un equipo que está acostumbrado a funcionar donde pocos son los que cantan, ¿no? O sea, pocas voces, pero se implementa un método de toma de decisiones así por consentimiento, donde a pesar de que tenga en mi ronda la opción de reaccionar y de decir o no decir, sucede esto que dices, ¿no? Uno de los grandes problemas es que nos callamos, aun y cuando queremos hablar y decir algo, ¿no? Y entonces, si bien dices, para esas personas que tienen una voz que siempre habla, bueno, existe este entrenamiento de comunicación no violenta. Existe algo para aquellas personas que normalmente están calladas, que tienen algo que decir, que a pesar de que les toque el turno y tienen los reflectores, aún así no lo hacen y no lo dicen. ¿Hay algo también para eso? ¿O cómo les ayudamos a ellos? Yo creo que la comunicación no violenta sirve para ambos tipos de persona o situaciones. O sea, porque cuando yo me formé en comunicación no violenta, también sirve para darte cuenta de que es igualmente violento el estarte callando, ¿no? O sea, porque te estás haciendo daño. O sea, tú eres tu propio censor. Entonces es como, hay que verlo. O sea, esta herramienta, a mí lo que me gusta de la comunicación no violenta es que es muy sencilla, o sea, es súper simple y al mismo tiempo muy profunda. Si te pones a hacerte una revisión personal, ¿no? O sea, ¿en cuál de los dos polos estoy? ¿Ocupo mucho espacio o realmente estoy todo el rato callándome mis opiniones y por qué lo estoy haciendo, ¿no? O sea, ¿por qué reprimo lo que tengo que compartir? ¿A qué tengo miedo? ¿Qué situaciones he vivido? Entonces, hay que hacer como ese trabajo personal y luego buscarte un grupo de seguridad psicológica donde sepas que tu voz va a ser escuchada. Entonces, si no es en tu trabajo o donde te gustaría poder hacerlo, búscate otro lugar donde esto se dé y por eso también en Sociocracia Práctica todos nuestros círculos son abiertos, tanto a gente que venga a observar como a gente que venga a trabajar en ellos, o sea, porque hay un área de educación, una de cooperativas, otra de consultoría, lo que sea, o sea, cualquier persona es bienvenida porque queremos que tú tengas un grupo donde esto se dé para que luego te sientas también fortalecido y poder llevarlo a otros entornos donde igual no es tan fácil hacerlo, pero por lo menos has podido ir dando pequeños pasos en un entorno de seguridad. Ok, mira qué interesante ahorita lo que me vino a la mente es que hay dentro de las personas que estamos invitando al podcast, me acuerdo de uno en particular que, que me dijo, oye, yo te puedo hablar de comunicación no violenta. Y yo, aunque o sea, el mismo término te habla mucho de eso, es algo que todavía yo no he estudiado, ¿no? Entonces, ahora entiendo por qué me lo estaba diciendo. Este, y bueno, en cuanto terminemos esto, voy a contactarle y decirle, oye, ¿te acuerdas que me habías ofrecido? A ver si. Me interesa que yo pueda aprender más y que lo podamos poner aquí, ¿no? Porque algo que yo había estado analizando es, existen métodos y está el proceso para ejecutar ciertas cosas, ¿no? Eh, y esto que me estás contando tiene que ver con la persona que sigue estos métodos. Entonces son como estas dos categorías que son importantes abordar, porque no porque esté puesto el camino las personas lo recorren, ¿no?
Entonces, bueno, me gustó mucho pues esto que me ayudas a conocer. Em, entonces, estamos hablando con las herramientas y me parece que dijiste, eh, nos preguntamos cómo se toman las decisiones aquí. ¿Hay más herramientas además de toma de decisiones? Mira, como para hacerte un súper esquema, ¿vale? Ujú, Como en lo máximo que se puede resumir. Primero tenemos cómo está la estructura de la organización. De hecho, en las organizaciones típicamente sociocráticas verás estructuras de círculos, más que con otro tipo de formas. Son estructuras circulares. Eh, la toma de decisión por consentimiento, cuando tenemos que tomar decisiones. Las selecciones de roles, cómo seleccionamos a personas para roles dentro de los mismos equipos. Las personas a través de argumentos seleccionan a otras personas. Y por último, el doble enlace, que es el que todavía no he mencionado, que es si estamos imaginando una estructura circular, hay algunos círculos que tratan temas más generales y más abstractos y otros círculos que tratan temas más concretos. Por ponerte un ejemplo, nuestro círculo de comunicación tiene un subcírculo que es el de, perdón, nuestro círculo de contenido sería como el círculo madre y tiene un subcírculo que es el círculo de comunicación, porque el círculo de contenido realmente su dominio es mucho más amplio, sería como un paraguas, y dentro está el círculo de contenido que se va a basar en de comunicación, está en comunicaciones, redes sociales y demás. Entonces, el de comunicación está conectado con el de contenido, que a su vez está conectado con el círculo general de sociocracia práctica, porque el círculo general de sociocracia práctica es donde se unen dos personas de las distintas áreas, del área de formación, del área de contenido, del área de ecosistemas. Entonces, esta última parte es que esas estructuras circulares tienen lo que se llama el doble enlace, y es que dos personas de los círculos más concretos están en el círculo anterior más abstracto. ¿Por qué? Porque así en los círculos abstractos que abarcan más dominio, siempre vamos a escuchar a las voces de quienes están relacionados con este círculo, para que no se dé lo que se ha solido dar de una junta directiva decidiendo por todo, sino que esa junta directiva realmente estaría formada por las personas que forman las distintas áreas y que han sido seleccionadas por sus propios círculos para estar en decisiones más abstractas. ok, eso responde a una pregunta que tenía acá, que me la anoté, que es, eh, la toma de decisiones por consentimiento funciona para un determinado número de personas y yo estaba pensando en qué pasa con decisiones que impactan a 100 personas. Mm, Entonces, así se responde, ¿no? Con representantes de círculos más pequeños, donde ellos los claro. eligen y van llegando a partir de ahí, ¿no? Claro, en el círculo general, por ejemplo, en sociocracia práctica, actualmente en general somos más de 60 personas y en el círculo general podemos estar 6 o 7, pero son personas que vienen elegidas de sus propios áreas o departamentos para tomar las decisiones generales y ser una voz, o sea, en esos temas están representando a sus propios intereses de sus círculos. De acuerdo, correcto. Entonces, por ejemplo, se va a convocar a una toma de decisión donde va a impactar estas 60 o 100 personas y lo que se les pide subsecuentemente al resto de círculos es, oigan, manden a su representante. Y cada No, uno de ellos porque toma. Ok. No, porque este círculo se reúne de manera periódica también. O sea, como tienen reuniones periódicas, por ejemplo, nuestro círculo general, que se reúne mañana, de hecho, se reúne una vez al mes, entre hora y media y 2 horas. Entonces,
Yo suelo mandar como coordinadora la agenda un poco antes y cada círculo me dice si tiene algún tema en concreto que tratar. Entonces, nos reunimos por lo menos una vez al mes. Hay meses en los que hay que reunirse más y hay más decisiones que tomar, porque siempre hay temas. O sea, para toda la organización, pues ya tenemos una reunión periódica establecida y en caso de que surja algún tema en el que queremos estar todas las personas, convocamos al círculo para ese tema en concreto. Pero sí que periódicamente vamos sacando todos los temas generales ahí. Ok, bien, me queda muy claro. Oye, entonces, ya casi rumbo a la recta final, me encantaría conocer, si se puede, algunas dos historias. O sea, una donde conozcas alguna situación que haya sido difícil, retadora, que incluso tal vez todavía no se haya podido resolver del todo. eh, o si sí, cómo se logró, ¿no? Implementándolo o ustedes mismos utilizándolo, ¿no? Y luego, pues, una para terminar con algo, más amable, alguna donde te sientas con mucho orgullo de que se logró esto, dado esta metodología, dado esta filosofía. Vale. Vale, no voy a decir nombres por el tema de... De lo confidencial. sí, porque no he pedido permiso, entonces voy a contarte para mí una experiencia de muchísimo aprendizaje. Fue utilizando la sociocracia. Realmente una organización estaba en un conflicto pues, que casi estallan por los aires. Y alguien llegó a un taller mío de sociocracia y dijo, uy, creo que estamos en el momento justo en el que esto lo necesitamos, ¿no? Entonces, pues llegué a contarles un poquito y dijeron, bueno, pues creemos que sí. Afortunadamente, en España se hace como un parón en verano. Los meses de julio y agosto las cosas van más lentas, se nota bastante cuando hay verano y aprovechamos este tiempo para, con un grupo de personas, empezar a tener reuniones sociocráticas. Yo las facilitaba y entonces, a medida que les iba explicando la sociocracia, los temas que tratábamos eran como los puntos calientes de todas las cosas que estaban como en rojo y llamada atención en la organización. Entonces, nos reuníamos todas las semanas y nuestros puntos de agenda y eran esos puntos. Entonces, bueno, pues terminó el verano y finalmente este proyecto se dividió en dos. Y fue feliz la cosa, o sea, realmente podían haberse terminado odiando, no queriendo saber nada, el proyecto podría haber terminado en ese punto, pero lo que ocurría es que había necesidades diferentes que a lo largo del verano nos fuimos dando cuenta de que no eran reconciliables. O sea, estos no estaban... Y entonces era como por muchas reuniones desgastantes y emocionales que hubieran tenido de más, eso no iba a cambiar. Entonces, finalmente nos dimos cuenta de que se han quedado con el mismo nombre, pero cada uno ha encontrado un espacio que cubre sus necesidades y ahora hay mucha como colaboración, polinización, ya te digo que hasta conservan el mismo nombre original porque su propósito sigue siendo el mismo, pero por lo menos está cada uno tranquilo y claro, lo bueno es que sobre la marcha aprendieron sociocracia, entonces ahora trabajan y funcionan sociocráticamente para no volver, o sea, lo bueno que tiene la sociocracia es que siento que es como muy preventiva, entonces pueden pasar cosas, pero normalmente se pueden ir viendo que las cosas están pasando antes de que ya sea un punto casi que de no retorno, de difícil retorno. Ok. Y ¿hace mucho que pasó esta situación que nos estás contando? Originalmente creo que puede haber pasado 4 años o Ok. 5 y yo sigo en contacto y con los dos y seguimos haciendo formaciones continuas porque claro, va entrando gente nueva y también pues quieren que las personas que vengan entrando, como quien dice, como aprendan las nuevas reglas de Ok. juego, ¿no? Ok. Porque como no es lo que hay fuera, realmente hay que estar conociendo cómo funcionamos. Bien, entonces eso es lo que te iba a preguntar, es qué avance, qué evolución has visto,
pues al grado de que siguen incentivando, ¿no? Para los nuevos ingresos. Muy Sí. bien. Y una historia de que digas, oye, esto estuvo muy bueno, me encantó haberlo vivido gracias a Sociocracia. Pues la verdad es que la mayoría que hemos acompañado, es que no se me viene una en concreto, se me vienen muchas y bueno, las que más alegría me dan son los proyectos que yo luego en el tiempo sigo haciendo como Mm, formaciones periódicas y acompañamientos, porque eso sí que a no ser que tengas dentro alguien que ya se forme completamente, cada cierto tiempo hay como que hacer reajustes, ¿no? Porque a veces igual el impulso inicial hace que empecemos a aplicarlo y con el paso del tiempo volvemos a viejas maneras porque al final es un poquito a lo que estamos más acostumbrados y yo tengo como mucho cariño a proyectos que casi que anualmente nos vamos viendo para ir haciendo ya como pequeños refuerzos solo en algunas áreas, pero uno en concreto no te puedo decir. También ten en cuenta que nosotros acompañamos a como proyectos muy diversos, o sea, desde escuelitas a ecoaldeas, a empresas, entonces no podría quedarme con uno. ok. Oye, ¿y hay algo que vaya cambiando en la metodología al paso de los años o esa se mantiene en esencia? A ver, la metodología básica y que creo que es lo bueno, se mantiene. Es un esqueleto muy simple el que te he comentado hasta ahora. Lo que va cambiando, por lo menos en Sociocracy for All también así lo hacemos, es que viene gente constantemente y cada uno tiene como, y además cada poco tiempo hacemos evaluaciones y retroalimentaciones, entonces cada día mejoramos un poquito más, ¿no? Pero podemos mejorar el formato de agenda o cómo circula la información, o eso, en qué plataforma vamos a hablar, o cómo podemos tener mejores conexión interpersonal, cómo cuidar las relaciones. O sea, todo esto hay miles de campos de ir mejorando, ¿no? Pero la esencia de seguimos siendo como círculos que se estructuran, que si viene más gente crece, que si viene menos gente decrece, que si hay que tomar decisiones las tomamos por consentimiento, que seleccionamos de estas maneras. O sea, toda esa esencia se mantiene también Mm, porque se necesita una estabilidad, porque si cada poco tiempo estamos cambiando la manera de gobernanza y cómo nos organizamos, pues habría que estar constantemente empezando y aprendiendo. Entonces, esa base se mantiene y luego ya vamos mejorando en los detalles. bien, muy bien. Pues mira, tengo las últimas dos preguntas, que una es, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar a Sociocracy for All? Sus redes sociales, si hay algo que se viene para este año que aquí, para el que nos esté escuchando, sea interesante entrar. Este, y la otra es ¿qué le quisieras recomendarle a una persona que apenas está descubriendo esto y que quiere conocer más? Pues yo creo que lo mejor es entrar, y lo voy a decir muy fácil para que además se acuerden, si son hispanohablantes, en la página de sociocraciapractica.org y también en el canal de YouTube que se llama Sociocracia Práctica. Entonces ahí es donde solemos colgar muchos vídeos, tanto de pequeñas formaciones, información, como cada vez intentamos subir más estudios de caso o gente que cuenta sus experiencias para que eso también te motive. Entonces en ese canal y luego pues estamos también en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, todo con el nombre de Sociocracia Práctica. Y Sociocracy for All igual, sociocracyforall.org si os interesan los materiales en inglés, y también tiene un canal de YouTube en los que en inglés sí que se sube mucho más material en inglés, porque es donde pueden poner como mucha más energía. En español vamos al nivel que podemos ir creando contenido y luego anualmente se hacen encuentros
sobre sectores. Por ejemplo, el año pasado se hizo sobre cooperativas, ahora está a punto de haber un encuentro sobre la sociocracia en el mundo educativo y con jóvenes, y anualmente hay una conferencia internacional. Entonces yo creo que se pueden como suscribir a los eventos, o entrando en la página siempre se está anunciando como qué es lo próximo, siempre hay cositas. Buenísimo, muchas gracias. ¿Algo que le quieras recomendar a alguien que esté entrando a esto? Pues nada, curiosidad y esperanza, porque bueno, creo que tengo la suerte de estar en contacto con mucha gente que está cambiando el mundo. Entonces, si está en esto, seguro que ya ha encontrado una tribu y una manada de personas que están haciendo las cosas distintas, pero si no, pues eso, como esa ilusión del niño que quiere seguir aprendiendo cosas nuevas y experimentando, aplicándolas para ir viendo como esos cambios en el mundo que queremos ver. Buenísimo, muchas gracias. Muchas gracias por haber estado acá y pues ojalá que podamos seguir aprendiendo de ustedes conforme pase el tiempo. Muchas gracias a ti, Ángel, por tu labor y por ir sembrando también semillitas de cambio. Así es, muchas gracias. ¿Te gustó el episodio? Déjanos saber tus comentarios en @significados compartidos en todas las redes, LinkedIn, Instagram, TikTok, Facebook, donde gustes. Pero no te puedo dejar ir sin antes recomendarte que entres al primer episodio de esta temporada 3, el Self-Management Model Canvas, donde podrás descubrir un metamodelo. Y además te hago la invitación nuevamente a que entres a la Academia de Significados Compartidos para que puedas descubrir los cursos que tenemos ahí para ti. Bueno, te espero en la siguiente y nos vemos. Viaje por las metodologías de la autogestión. Tercera temporada.